países súper exitosos. La gente se molesta cuando uno toma el ejemplo de Argentina o de Venezuela, pero que son los más cercanos que tenemos, países que deberían ser potencias mundiales. Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Argentina debería estar entre los 3 potencias más grandes del mundo. Bueno, estuvo en los años 20, por supuesto. 30. Venezuela lo mismo, con el petróleo. Hoy día la gente comiendo comida de los basureros. Entonces tú me dices, de las crisis se crece, pero a veces también te puede ir al hoyo. Ese es el punto. Entonces, mi pregunta es, tenemos hoy día una clase política que a ti te ha tocado pelear muchas veces con él, capaz de convertir esta crisis en una cosa virtuosa, más que convertir esta crisis en una crisis más profunda. Ese es el cuestionamiento. Pero por eso me imagino me imagino que estarás por la Convención Constitucional, para que la gente elija. No te imagines cosas, porque estamos en silencio eleccionario. Estamos en silencio eleccionario, usted como político debería saberlo. Pero no puedo manifestar mi preferencia, pero la gente conoce absolutamente mi preferencia. En todo caso, de verdad, yo no estoy en la campaña del terror. Me cargan las campañas del terror, creo que le hacen daño al país. Sin embargo, hay que poner las dos alternativas, que la gente evalúe. Los países demoran 30 años en desarrollarse, 40 años en desarrollarse, y basta 2 años de malos liderazgos para que el país se vaya al tacho. Esa es la única aprensión que yo tengo, porque si yo tuviera una clase política como la de la concertación, ¿no es cierto?, como la de la vuelta a la democracia, que llegaron a acuerdos, que estuvieron... Es que, Checho, pero yo discrepo completamente. Es que si tuviera esa clase política yo estaría mucho más tranquilo. Discrepo completamente con esa visión nostálgica del pasado. Cada época tiene sus liderazgos. Los liderazgos de mañana van a ser otros. Y no puedes revivir. Es obvio que esa clase política que tú añoras era una clase política, por supuesto, virtuosa, pero miedosa, porque obviamente veníamos con la amenaza de la regresión autoritaria posible. Yo la viví. Los límites en cada una de las cosas que se hacían era no se vayan a enojar, los poderes fácticos porque podemos volver atrás. Bueno, eso hoy día desapareció, Checho. Esta generación, que es la que va a votar mañana domingo, porque más de la mitad de los votantes, más del 60, 2/3 de los votantes, te aseguro, van a ser personas que no votaron el 5 de octubre del 88. Y son ellos los que van a definir, así como nosotros definimos. ¿Cuál es tu cálculo de votación, no de resultados? Mi cálculo de votación es primero que va a haber... Hoy día el récord histórico de personas yendo a votar en Chile lo tiene la segunda vuelta a Lagos Lavín del 16 de enero del 2000. 3.256.000 personas fueron... 7.326.000. ¿Del padrón? Lo importante es que el padrón era más chico, había 40% fuera, eso no es lo comparable. Es comparar peras con manzanas. Hoy día están todos los chilenos mayores de 18 dentro del padrón. Mi apuesta es que van a votar más de 8 millones de personas, probablemente 8,5 millones, pero lo más relevante, Checho, es que esa diferencia tremenda de participación que ha habido hasta ahora en los menores de 30 años respecto de los mayores de 60 se va a pulverizar. Más de la mitad de los votantes, más del 60% de los votantes mañana no va a haber participado en el plebiscito que definió estos 30 años pasados. ¿Por qué? Porque los jóvenes sienten que lo que se está definiendo es el futuro. No es que crean que la Constitución va a construir hospitales o va a cortar listas de espera así, pero creen que son las reglas del juego que van a regir el país que queremos para los próximos 30, 40 años. Dijiste una frase que me quedó dando vuelta. Esta es una generación que no tiene el miedo que tenía antes de la regresión a un gobierno dictatorial o como quieras llamarlo. Te doy ese punto, pero una cosa es la libertad, la pérdida de miedo, y otra cosa es el libertinaje. ¿Se puede vivir en democracia con este nivel de violencia que hemos presenciado en los últimos días y donde gente del sector de centro izquierda
no ha condenado con fuerza la violencia. A mí no me venga que no hicimos una declaración. Siempre es condenamos con toda fuerza la violencia, pero la violencia que han sido víctimas. Entonces, al final de cuentas, estáis condenándola, pero siempre con un pero o con una justificación. Y otros abiertamente se niegan a condenar la violencia. ¿Para qué vamos a dar nombres si todo el mundo sabe de quién se trata? Entonces, una cosa es perder el miedo a regresar y otra cosa es perder el respeto a todas las instituciones. Porque hoy día un cabro chico no respeta a un carabinero, le pone el teléfono celular en la cara y vos, tu tata y la cuestión. Y ¿se puede convivir en un país así? ¿Se puede tener un Estado de Derecho? Tienes que entender, porque nos acostumbramos a creer que Chile es una especie de isla y nada de esto ocurre fuera. Este es un fenómeno planetario, en primer lugar. El empoderamiento de las personas, el desafío a las autoridades, la desconfianza en las instituciones, no es un fenómeno propiamente chileno. Y segundo, eso es así. Sí. Y segundo, tú tienes que entender que la respuesta más adecuada a eso, que aísla la violencia, es la democracia, es la profundización de la democracia. Es con más democracia que aislamos la violencia, porque en la medida que la democracia se convierte en un satisfactor, es decir, en un medio para resolver los problemas sociales, obviamente se aminora la violencia, se aísla la violencia y se puede reprimir, porque a mí no me... Mira, Checho, a mí más que la violencia me preocupa la simpatía de la gente respecto de la violencia. Un 20 y tanto por ciento. Y la simpatía de la gente respecto de la violencia disminuye, se reduce en la medida que ve salida, que ve horizonte, que ve esperanza. Y por eso que si no hubiera habido la salida que tenemos mañana, francamente, este 18 de octubre habría sido 10 veces más terrible de lo que fue. Era un día difícil. Yo estoy de acuerdo contigo que la democracia, y así lo dije al principio, es un catalizador muy fuerte de la violencia, más democracia. Sin embargo, la sensación de impunidad, que yo puedo hacer lo que quiero y no voy a tener ningún castigo, no ayuda en nada. Yo creo que aquí hay un trabajo que tiene que ser un trabajo paralelo. Los líderes conducir a salidas democráticas mediante acuerdos, dando ejemplo. Pero yo no entiendo, estamos haciendo una salida democrática, por otro lado estáis acusando constitucionalmente al ministro del Interior, que no tiene mucho sustento y sabemos que son acusaciones más bien políticas. Entonces, si los líderes no dan el ejemplo, estamos hasta el arco triunfo. Y por otro lado, si generamos esta sensación de impunidad, que cualquiera puede hacer lo que quiera y no va a tener ningún castigo, a mí me parece que es una pésima señal. Yo creo que las cosas tienen que ir en paralelo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que el lunes vamos a amanecer en un clima distinto. Primero, porque la manifestación va a ser tan masiva, desde el punto de vista de la concurrencia y desde el punto de vista del resultado, que vamos a, de alguna manera, sentir el alivio de que caminamos hacia un nuevo horizonte. Y eso te pone en un estado de ánimo distinto, porque ya la pelea no va a ser entre el bloqueo y los que quieren caminar hacia una nueva constitución. Va a ser qué tipo de Chile queremos, que se dibuje en la constitución, cuáles son las reglas del juego que nos van a regir, etc. Y en ese clima, obviamente que es más fácil aislar a quienes no quieren nada de eso, sino que enfrentarse simplemente con la autoridad.